¿Qué tienen de especial los test especiales de hombro? Los test especiales de hombro tienen muchas cosas de especial. Lo primero es que aunque se llamen especiales, los requisitos para entrar en el grupo no deben ser muy exclusivos, ya que Linar Fang recopiló hasta 129 test especiales de hombro. Lo segundo es que un mismo test puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, el test de Job y el de Mtkan son exactamente el mismo test, pero con diferente nombre. Y lo tercero y más importante es que el hecho por el que les llamamos test especiales es porque están descritos para decirnos qué estructura específica es la causante de todos nuestros males de hombro. Es decir, si el dolor viene de un tendón o de otro, o por el contrario es la bursa la que está provocando ese dolor, o no es la bursa y es la articulación acromioclavicular, o es la cápsula, o una parte específica de la cápsula, o no es nada de eso y es otra estructura diferente. Por ejemplo, si hacemos el test de Job, que es este, y es positivo, nos dice que el causante del dolor de hombro es el tendón del supraespinoso. Pero ojo, si variamos 30 grados a ojo este test, ya no sería el test de Job, sino que sería el test de O'Brien. Y no valora al tendón del supraespinoso, sino que según O'Brien, sería para decirnos si el causante de nuestro dolor de hombro es una lesión tipo SLAP, que es una lesión en la parte antero, posterior y superior del labrum. Aunque según la literatura, este test también nos valdría para valorar a la articulación acromioclavicular. Y esto variando únicamente 30 grados respecto del test de Job, que valoraba una estructura completamente diferente a estas dos últimas, como es el tendón del supraespinoso. Además, muchos de estos test se utilizan para el diagnóstico de impingement, pero ¿qué es realmente un impingement de hombro? ¿Acaso existe o es como el ratoncito Pérez? En 1972, Neer publica un artículo que sería mundialmente conocido. Actualmente, y como dice Jeremy Lewis, esta publicación no sería un artículo científico, sino que sería considerado más como una especie de blog. Y en él, Neer dice que la causa fundamental del dolor de hombro es el impingement. Es decir, que el acromion y el ligamento acromio-coracoideo pinzaban a los tendones del manguito rotador, y esto provocaba el dolor. El mismo Neer catalogaba diferentes tipos de impingement. Por un lado, las roturas parciales y las bursitis, y por el otro lado, las roturas completas del tendón del manguito rotador. En 1982, Neer vuelve a publicar otro artículo sobre el impingement de hombro, y en esta ocasión habla de 3 grupos en lugar de 2, y separará a los grupos por edades y por la patología que presenten en las pruebas diagnósticas de imagen, diciendo algo muy interesante, y es que Neer en 1982 ya decía que a partir de los 40 años era cuando se observaban las roturas del manguito rotador del hombro, lo que concuerda bastante con los datos actuales. Además dice que el 50% de sus pacientes no recordaba ningún trauma que le hubiese producido el dolor de hombro, por lo que asume que el impingement es la causa fundamental que provocaría estas bursitis o roturas del manguito rotador. Y también dice que la causa por la que unos pacientes desarrollan roturas o bursitis y otros pacientes no, se debería a la forma que tiene el acromion. En concreto, al acromion tipo 3, que sería un acromion con forma de gancho. Es decir, que si os dais cuenta, no es que Neer diga que el impingement es la causa del dolor de hombro como tal, sino que el impingement sería lo que provocaría estas bursitis o roturas del manguito rotador, y serían estas las causas que provocarían el dolor de hombro, por lo que el término impingement en sí sería completamente inespecífico, sería un abanico de patologías y no nos diría exactamente
qué estructura sería la que estaría provocando el dolor de hombro. Además, el concepto de impingement parece estar completamente desactualizado. No sería la causa por la que se dañan la bursa o los tendones, pero esto será algo que veremos en otro vídeo. Es más, el mismo NIR en 1982 reconoce que su test, el test de NIR, sería completamente inespecífico y que sería positivo para casi todo tipo de patologías de hombro, como las calcificaciones, inestabilidad de hombro, el hombro congelado o la artritis, entre otros. Vamos, que NIR reconoce que su test no es que sea muy allá, aunque es verdad que luego se contradice un poco. Así que analizando un poco el asunto de los test especiales de hombro, parece que hay algo que huele raro. Llegados a este punto, nuestro sentido común nos dice que no todo está muy claro. Recordad que estos test valoraban individualmente cada músculo y cada tendón, de manera que lo estiraban o lo comprimían y por tanto podíamos saber qué estructura específicamente provocaba el dolor de hombro. Incluso teníamos test para valorar específicamente a las bursas, que son esas bolsas que controlan la fricción durante los movimientos de hombro. Vamos a ver qué nos dice la ciencia. Bien, ya sabemos que el manguito rotador está formado por 4 músculos: el infraespinoso, el supraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Y aquí viene la primera mala noticia. Al contrario de lo que a muchos se nos enseñó en la universidad, los tendones del manguito rotador no se insertarían de forma separada en el troquín o en el troquíter, sino que se fusionan en una única porción músculo-tendinosa. Esto ya lo decían en 1992 Clark y Harriman. Y no solo esto, sino que además los tendones del manguito rotador se fusionan con la cápsula y con los ligamentos, lo que haría muy difícil su diferenciación a la hora de valorarlos. La segunda mala noticia nos la da Boettcher en 2009. Boettcher valora mediante electromiografía los músculos que se activan durante la realización de los test Empty Can y Full Can. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? Pues que en el Empty Can se activan hasta 9 músculos de igual manera que el supraespinoso y en el Full Can hasta 8 músculos, lo que significa que no es una buena herramienta para decidir qué estructura es la culpable, puesto que no es nada específico. La tercera mala noticia es, como hemos visto, que los tendones del manguito rotador no funcionan de forma separada. Se fusionan no solo entre ellos, sino con la cápsula y los ligamentos. Y no solo eso, sino que según Jeremy Lewis, la bursa jugaría un papel fundamental en el dolor de hombro. Y cualquiera de estos test específicos estaría de alguna manera valorando también a la bursa. Por tanto, se volvería a demostrar que estos test no valdrían para diferenciar estructuras. Y la cuarta mala noticia es la prueba Gold Standard, es decir, la prueba con la que se comparaban estos test para saber si eran sensibles, específicos y fiables. ¿Y cuál es esta prueba? Eran las pruebas diagnósticas de imagen, es decir, las ecografías y las resonancias. Pero como ya vimos en otro vídeo, estas pruebas por sí solas no nos dirían nada. ¿Hay algo más que nos diga la ciencia? Pues sí, y lo más importante, las revisiones sistemáticas de Hegedus, de los Hegedus de toda la vida en 2008 y 2012, y la de Stephen May en 2010, que dicen que el uso de cualquier test especial de hombro para establecer un diagnóstico no es recomendado, ya que estos test no nos dicen qué estructura provoca el dolor. Así que chicos, lo especial que tienen los test especiales de hombro es que no son nada especiales. No sirven para decirnos qué estructura provoca el dolor. Algo muy importante es que no hay que confundir a estos test especiales de hombro con los test musculares, que es algo completamente diferente. Los test musculares sirven para valorar la fuerza de un determinado movimiento en una determinada posición. Por ejemplo,
la fuerza a la rotación externa de hombro a 0 grados, 45 grados y 90 grados. Es decir, que no nos dicen qué estructura específica es la causante del dolor de hombro, sino simplemente la fuerza en un determinado movimiento. ¿Dónde nos deja todo esto? Entonces, ¿no podemos valorar al manguito rotador del hombro? Lo que sabemos ahora es que los test especiales de hombro no sirven para lo que decían servir. Y en cuanto a cómo valorar al manguito rotador, lo más importante es la historia del dolor, la edad y la exploración física. Y esto lo veremos en otro vídeo más adelante. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo.